El proyecto busca identificar las trayectorias educativas, familiares y sociales de estudiantes becarios del programa Beca 18, buscando identificar los efectos del programa en los estudiantes becarios. El proyecto acompañó a un grupo de estudiantes que, provenientes de diferentes regiones del país, llegaron a Lima a seguir estudios universitarios. Así fue como en los años 2014, 2016 y 2018 conversamos con sus familias, con colegas de estudios no becarios, así como con funcionarios de las universidades y funcionarios de Pronavec a cargo de Beca 18, con el propósito de conocer mejor el proceso de adaptación a la vida universitaria, las estrategias que despliegan en ese proceso, así como sus expectativas laborales. Este video busca ser una forma de difundir lo que hemos encontrado en el estudio, así como una herramienta pedagógica para que las comunidades universitarias conozcan mejor y se acerquen más a estos estudiantes. Cuando yo gané la beca, me sentía muy alegre porque en sí me costó demasiado. Con esa beca era te pagamos todo, te damos todo, y yo estaba como que, wow, voy a poder estudiar. El proceso tan largo que hubo y que tenías que hacer un papeleo tras otro papeleo, tras otro papeleo, estar constante. Cuando me hablan sobre Beca 18, siempre me acuerdo de Daniel Chao. Él tomó el rol como de padre o encargado de Beca 18 del colegio y hizo todos los papeles, o sea, formatos, las firmas, las llamadas, nos facilitó casi todo. La universidad no me ayudó, o sea, no me dijo necesitas esto, necesitas lo otro, no. La universidad por ese lado se ponían muy espesos y decían, pues si no vienes te quitamos la beca, o sea, cosas así como para que meter presión a los becados o para que así de esa manera presentemos más rápido los papeles, ¿no? Entonces uno que es chibolo, 15 años, está como, tengo que dejar un papel, pero tengo PC, la universidad o control de lectura y no era un sitio cerca y yo no conocía tanto Lima, entonces cansada, porque no sabía cuándo iba a terminar, ¿no? Mi familia siempre me apoyó, mi mamá, mi papá, tanto mi papá, él todavía insistía en que yo ingresara a una universidad, por eso es que él apostaba por mí, mi mamá también. Mi mamá proponía una solución de trabajar las dos y poder pagar una universidad, ¿no? Es un proyecto familiar, digamos, porque mis padres, mis tíos siempre nos han inculcado a nosotros que es importante, ¿no?, tener una profesión. Tenemos la ideología de que en Lima está la mejor enseñanza y todo eso, entonces yo me vine aquí. Para ingresar a la Beca 18 tuve el apoyo de toda mi familia, aparte de mis padres, de mis hermanos, que me decían tú puedes y todo eso. Soy el único que estudia en mi familia. Mi mamá terminó solo primaria y de parte de ella tuve mucho apoyo. Nos juntamos todos los que íbamos a venir a la Universidad Ruiz de Montoya para ver cómo íbamos a llegar. Y nos dijeron, si es que no van para tal fecha, pierden beca. O sea, eras o llegas o despídete de todo. Y yo tenía miedo, yo decía, o sea, ya voy a llegar a Lima y no, o sea, nunca había venido a Lima. Recuerdo que habían papás que estaban llorando, otros chicos que decían, no, pero yo no me quiero ir sola. Y todos nos decíamos, pero vamos a estudiar, estamos ganando una beca, o sea, todos como que nos apoyábamos. Y yo dije, ya bueno, voy a estudiar afuera y eso nunca había pensado en el momento de no voy a vivir con mis papás ya después de esto, ¿no? Es una realidad muy diferente. Los cariños, el trato, darme cuenta de muchas cosas que tiene mi pueblo, mi familia. Entonces todo ese aprecio a mi pueblo como que me tenía tan inmerso y sensible. Y el salir de mi pueblo era alejarse de todo ello. Aquí no hay ríos, no hay quebradas. Aquí no te saludan todas las tardes o por las mañanas. Aquí no hay aves. En el cielo no se nota bien el sol. Incluso en la noche no salen las estrellas ni la luna. Y el viento no es fresco. Cuando vine aquí en Lima me sentía apretado, o sea, algo
un espacio donde no había, donde nadie cabía. En mi pueblo es muy lejano, o sea, alejado, incluso de Puno es alejado, es a casi 4 horas y media, 5. En el norte yo con una bicicleta, me encanta manejar bici y allá no gasto tanto de dinero para movilizarme como lo puedo hacer aquí. Y aquí pues 5 soles en un día es nada para movilizarte, ¿no? Tenía que pagar los pasajes, tenía que preocuparme de la comida, el horario, que me miraran extraño. Todas las veces que he pasado por ciertas cosas, siento que hubo como ángeles cuidándome. Yo siento que es algo muy bonito, muy divino, y si no fuera por esa fe que tengo, entonces no hubiera podido avanzar un poco más, ¿no? El tener la oportunidad de poder ser becaria de Pronavec fue una buena experiencia. Siempre hay que ser perseverantes con lo que uno quiere en un futuro. Entonces creo que es importante siempre mantenerse, ¿no? Durante la carrera he sabido mantener mis estudios y he puesto todo de mi parte para poder culminar satisfactoriamente en los 5 años que la beca nos cubría. Bien, buenas tardes con todos y todas. Vamos a comenzar entonces el panel, este panel conversatorio, ¿no? A partir de los resultados de esta investigación, uno de los cuales es este video que acabamos de ver. A continuación vamos a tener la presentación del proyecto, los objetivos, resultados y productos de divulgación a cargo de la doctora Yolanda Rodríguez. Ella es doctora en Educación por la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro y magíster en Ciencias Políticas Convención en Países Andinos por la Flaxo sede de Ecuador y socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es la coordinadora además de este proyecto de investigación. Entonces, adelante, Yolanda. Buenas tardes con todos y con todas. Es un gusto tenerlos presentes en esta tarde para poder presentar los resultados de este proyecto de investigación que ha durado unos buenos años. Ahora explicaré con más detalle. Y sobre todo para poder que ustedes puedan ver los productos de divulgación que están vinculados con el proyecto, ¿no? Las publicaciones de las que vamos ahora a conversar y presentar. Para poder contextualizar estas publicaciones que luego de acá a poco ustedes van a poder ver, ¿podría regresar a la primera vista, por favor? Voy a presentar el proyecto para que se pueda entender mejor de dónde, cómo surgen estas publicaciones, ¿no? Estos productos.
Entonces, bueno, inicio la presentación. Este es un proyecto, este es el título del proyecto, Beca 18, los desafíos de la inclusión en la educación superior, es el título de la presentación, perdón. Investigación en políticas públicas, hallazgos y recomendaciones a partir de un estudio longitudinal. Es decir, aquí lo que estamos poniendo, digamos, el centro en esta presentación es la relación entre investigación y políticas públicas, ¿no? Queremos, ese siempre ha sido uno de los objetivos de este proyecto, que todos los avances de él en sus diversas etapas y los resultados sean útiles a la implementación de la política pública, en este caso la política de educación superior. Y en el caso específico que atañe ese proyecto, de la política llamada de inclusión en la educación superior, ¿no? Así como sus pares en otros países de América Latina. En el caso nuestro es el programa que implementa Pronavec, Beca 18. Sí, ahora sí podemos pasar a la siguiente, por favor. Bien, este es un proyecto que se ha desarrollado en 3 fases. Todo el proyecto ha sido gracias al apoyo del Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica, y ha permitido desarrollar entonces una investigación longitudinal y de naturaleza cualitativa. ¿Por qué longitudinal? Porque la propuesta era observar cómo ocurrían las trayectorias educativas de los estudiantes, becarios y becarias de Beca 18 a lo largo del tiempo, desde que ingresaban en la universidad a una universidad hasta que concluían los estudios de la carrera universitaria, ¿sí? Entonces este proyecto está enfocado en analizar esas trayectorias universitarias de una de las modalidades de Beca 18, la más importante por el número de becas, que es la llamada modalidad ordinaria, que se otorga para seguir estudios de una carrera en el país, ¿sí? Entonces, la pregunta de la investigación, ahora sí, a la anterior, por favor, era ¿qué efectos tiene la ampliación de la escolaridad en las trayectorias socioeducativas de los y las becarias de Beca 18 de esta modalidad, ¿no? La modalidad universidad, y el estudio se enfocó en ver esas trayectorias en la corte 2013, es decir, los que ingresaron a una universidad, estudiaron una carrera universitaria el año 2013. Vale decir, la primera promoción de Beca 18 Universidad, que egresó además recientemente, hace un año o 2, ¿verdad? Es la primera promoción entonces que ingresó al año 2013 y culminó la carrera en principio del año 2018. Entonces el proyecto ha tenido esas 3 fases que se pueden ver aquí y que se corresponden de alguna manera con los avances también que los estudiantes van teniendo en el desarrollo de su plan de estudios. Es decir, la primera etapa, si ingresaron el 2013, en aquella época existía, para quienes conocen el programa, el llamado ciclo de nivelación, ¿no? Donde ingresaron a una universidad, luego de dar la prueba de ingreso, como cualquier otro estudiante, y pasaban un semestre o 2 en un programa de nivelación académica, ¿verdad? Luego de lo cual se incorporaban al programa regular de estudios. Entonces estos estudiantes ingresaron de esa manera en el 2013, luego del programa de nivelación hicieron sus 2 años, 1 o 2, dependiendo de la universidad también, de estudios generales o de humanidades, y luego de eso pasaron a los estudios de facultad. Entonces, esas son también las fases del estudio. El 2014, una primera etapa de investigación, que entonces tomó a los estudiantes, a una muestra cualitativa de estudiantes, un conjunto limitado de estudiantes, al inicio de sus estudios, y los pudimos acompañar a lo largo del tiempo hasta el año de egreso de su plan de estudios de una carrera, ¿sí? Bien, a ver si podemos pasar a la siguiente pista, por favor. ¿Qué es lo que queríamos? ¿Cuál era, digamos, el propósito del estudio? Analizar, ver las trayectorias educativas. Entonces, acá es importante detenernos un poquito, digamos, explicitar cuál es el concepto de trayectoria educativa con el cual hemos trabajado. Es muy importante decirlo en este momento, ¿no? La idea es que la trayectoria educativa son transiciones, ¿sí?
que los estudiantes construyen en la universidad, ¿no? Ellos elaboran, digamos, construyen esas trayectorias en la universidad y son trayectorias múltiples y diversas. En segundo lugar, nos permite enfocar la investigación en la experiencia estudiantil, ¿sí? En los procesos por los cuales los jóvenes se van volviendo estudiantes, a decir de este autor francés Dubet, se van volviendo estudiantes universitarios en este caso, ¿sí? Y nos permite ver este concepto, dos elementos que también fueron muy importantes en la investigación. Ver esas trayectorias o esos recorridos en el sistema educativo, en este caso el sistema universitario, en el interjuego entre el estudiante o la estudiante, ¿no?, que accede a la universidad, en este caso un becario, una becaria, y la institución, y su cultura institucional, su cultura organizacional, la forma de ser estudiantes en esa universidad. En ese proceso es que el estudiante va construyendo su propia trayectoria, no es un hecho individual, ¿sí? Solamente. Hay que entenderlo en ese vínculo que establecen, esa forma de relacionarse con la institución y en la forma como las instituciones proponen la relación con sus, en este caso, estudiantes, ¿sí? Y el otro elemento de este concepto que también ha sido muy importante en la investigación es que el concepto de trayectorias educativas nos permite recuperar todos los diversos ámbitos formativos por los cuales se han ido conformando las biografías y los recorridos socioeducativos de estos jóvenes estudiantes, ¿sí? Es decir, un joven o una joven no ingresa a la universidad y se enfrenta sin contar con todo un bagaje previo de historia personal, de historia educativa familiar, que es un referente fundamental en la construcción que luego hace de su propia trayectoria en la universidad. Y por otro lado, los espacios formativos son múltiples también. No solamente es la escuela, en el caso de la institución previa a la universidad, ¿no? Y no solo es la universidad. La mayoría de estos estudiantes, justamente por la característica que debe, digamos que les corresponde para ser beneficiarios de la beca, han tenido experiencias de trabajo previas, inclusive en la etapa escolar, han combinado el trabajo y el estudio. El trabajo también es un ámbito formativo. Y entonces eso ha podido evidenciarse también a lo largo de la investigación y es algo que consideramos muy importante considerar en los estudios sobre trayectorias educativas. Ahora sí podemos pasar a la siguiente, por favor. Bien, entonces, el proyecto quería, digamos, identificar, poder observar de manera estrecha esas trayectorias universitarias para poder responder a esta pregunta central, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la ampliación de la escolaridad por efecto de beca 18, ¿no? ¿Cuál es el efecto que trae, digamos, esta beca en la vida de los jóvenes y de sus familias? Entonces, para poder hacer ese acompañamiento a lo largo de los 5 años o más que dura esa trayectoria universitaria, seleccionamos una muestra, un conjunto pequeño de estudiantes que reuniera, digamos, algunas características básicas, nada más que estas, ¿no? En primer lugar, que fueran chicos y chicas que residían en una región distinta de Lima y que migraban a Lima para realizar estudios universitarios una vez que eran beneficiados con la beca. O sea, jóvenes migrantes por estudios, ¿sí? Esa era una característica, un criterio de selección. Lo otro es que estuvieran escogido que estuvieran estudiando en alguna universidad con sede en Lima para poder realizar la investigación en ese momento, ¿sí? Con sede en Lima y que en este grupo hubiera una proporción más o menos igual entre hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, esos fueron los criterios de selección, fueron 5 jóvenes a los que pudimos conocer y desde entonces se estableció un vínculo que yo diría que fue más allá del académico, naturalmente porque dura varios años,
y con los cuales se hizo, digamos, la investigación, ¿no? La aproximación a estas trayectorias estudiantiles o educativas de estos jóvenes. La metodología fue mixta, predominantemente cualitativa. Entrevistamos a los padres y madres de los estudiantes, a los propios estudiantes a lo largo de todos estos años en diferentes momentos, pero también entrevistamos a directivos y a funcionarios de PRONAVEC, que tuvo en este periodo 3 directores o 4 directores diferentes, con los cuales tuvimos una relación muy cordial y muy estrecha durante todos estos años. También entrevistamos a funcionarios y autoridades de las universidades del estudio, que son 3, las 3 con sede en Lima, y a estudiantes regulares, estudiantes no becarios, ¿sí? También implementamos metodologías visuales para identificar los hitos en las trayectorias educativas a partir de las narrativas de los propios estudiantes y las redes sociales que iban construyendo en estas trayectorias. Hicimos también talleres participativos con los becarios y becarias para construir el guión de la historia que ellos querrían contar luego, y que luego vamos a ver ahora en los micro videos y en la historieta, que es otra de las publicaciones que vamos a presentar. También hicimos una encuesta nacional a toda la corte 2013, o sea, la corte, el grupo de estudiantes que ingresó a una universidad a la que corresponden este grupo más pequeño de estudiantes a los cuales pudimos acompañar. Hicimos una encuesta nacional a todos los becarios de ese mismo año. Y finalmente grupos focales con estudiantes regulares de esas 3 universidades, o sea, estudiantes no becarios. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, una de las preguntas que han sostenido, digamos, el estudio es qué barreras existen o qué obstáculos se pueden identificar para la inserción plena de los becarios y las becarias en la vida universitaria. Entonces quisimos identificar estos 3 puntos, ¿no? ¿Cómo son percibidos los becarios y becarias por los diferentes actores en los campus universitarios? Hablamos de administrativos, docentes y otros estudiantes. ¿Cómo ocurre la socialización de los becarios y becarias en la universidad? ¿Cómo construyen sus redes? ¿Y cómo ocurre la integración académica de ellos en el mundo universitario? Bien, algunas notas sobre cada una de estos puntos en la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo son percibidos? Lo que podemos decir de lo que hemos encontrado en este estudio es que hay un gran desconocimiento en las universidades, en las 3, de la condición del becario, ¿sí? De la condición del becario de beca 18. ¿En qué consiste ser un becario? ¿Cuáles son las condicionalidades del programa? ¿Cuáles son las obligaciones del estudiante? ¿Y cómo desarrolla su proceso de inserción en un medio, como hemos visto en el video, que es nuevo para muchos de ellos, sobre todo en la Corte 2013, ¿sí? Muchos de ellos vinieron por primera vez a Lima porque migraron para estudiar, ¿sí? Entonces hay un gran desconocimiento sobre la condición del becario por parte de las universidades, tanto por sus colegas estudiantes como por los docentes, que la mayoría no saben cuando tienen en sus aulas una persona de beca 18. Lo que sí perciben, sobre todo los administrativos, el personal administrativo, perdón, de las universidades, y también el personal docente, en parte, es que son diferentes de los otros, ¿sí? Sin llegar a comprender esa diferencia. No se ajustan al perfil, digamos, tipo o al modelo del estudiante de estas universidades, predominantemente urbano y de clase media, ¿sí? Entonces hay una, digamos, desazón, no se sabe cómo enfrentar una realidad que muchas veces funcionarios y trabajadores de las universidades no conocen, y entonces no pueden entender muchas veces estados de ánimo y preocupaciones de los estudiantes, y que tienen que ver con el lugar de origen, con cómo está la familia, con cómo está pasando. Y no hay referentes en los trabajadores de las universidades, funcionarios y a veces profesores, para comprender lo que está pasando con ese estudiante, ¿sí? Sus colegas, o sea, los otros estudiantes universitarios, es interesante porque los perciben como muy capaces a los becarios, muy estudiosos, estudiosas, muy disciplinadas, les va bien en general. Esa es la
percepción que tienen los otros estudiantes regulares de los estudiantes de beca 18, ¿no? Como muy capaces y les va muy bien, y por eso los buscan también para estar en los grupos de estudios, para algunas tareas académicas, ¿no? Entonces, frente a este gran desconocimiento, lo que predomina son más bien los estereotipos, muy difundidos en las universidades, ¿no? Ideas preconcebidas y rígidas, rígidas en el sentido que parecen resistirse a las evidencias, ¿no? Acerca del becario y de su familia. Hay ideas muy fuertes sobre la familia y sobre el becario que no hemos visto que tengan mucha base real. Sin duda hay casos diferentes, hay situaciones más que casos muy distintas, pero la realidad no parece corresponderse con estas ideas más bien preconcebidas, estos estereotipos sobre los becarios y su familia. Entonces lo que encontramos son prejuicios que dan lugar a actitudes hacia los estudiantes de beca 18, ¿no? Y el otro elemento es que las prácticas discriminatorias, que por supuesto están presentes en las universidades como lo están en la sociedad, es imposible pensar, imaginar siquiera que no estén en las universidades porque corresponden a la sociedad, los docentes y los administrativos las registran, pueden dar cuenta, pueden describir situaciones de discriminación, sin embargo, son observadores pasivos de aquello que pasa. Lo registran, pero no actúan frente a ello, ¿no? No se habla, siquiera se le nombra como una práctica discriminatoria. No se problematiza tampoco. Entonces, estos son hallazgos muy importantes que nos llevan, digamos, nos llevaron en su momento a la necesidad de plantear que las universidades son corresponsables junto con el Estado del éxito de la política pública, ¿no? Tienen mucho que hacer las universidades del momento que reciben becarios, y entre esas cosas es atender a estas prácticas sutiles o más abiertas de discriminación. ¿Cómo ocurre la socialización de los becarios en la universidad? ¿Cómo constituyen sus redes? Bueno, lo que podemos decir es que es importante, y eso creo que corresponde en general a cualquier experiencia de joven estudiante, es que hay que diferenciar etapas, ¿no? Una etapa inicial, eh, lo que es propio de los becarios, que si consideramos que en su mayoría son migrantes, al menos en la Corte del 2013 eran fundamentalmente migrantes, en esa etapa inicial, además de los elementos comunes a cualquier otro estudiante que ingresa a la universidad, en este caso son jóvenes sin redes de amistad ni familiares de soporte, ¿no? Vienen solos, literalmente llegan así a la universidad, ¿no? No hay redes de soporte. Y la prioridad, digamos, en esta etapa es adaptarse a ese cambio, ¿no? De parte de los estudiantes hay una serie de, digamos, adaptaciones para, al nuevo entorno, ¿no? Y el foco está también en la tarea académica. Y eso corresponde a los primeros años, digamos, generalmente la nivelación cuando existía y los estudios generales humanidades. Interactúan con otros en estudios generales para la tarea académica, o sea, son grupos inducidos, ¿no es cierto?, propuestos por el docente para que trabajen con otros estudiantes. Grupos mixtos, pero formados por iniciativa del profesor muchas veces, ¿no? La relación social de amistad, y es un concepto que también resultó muy valioso para entender las redes sociales, la relación social de amistad como aquella elegida libremente y que perdura en el tiempo, lo que encontramos es que prioritariamente se daba entre y con becarios, ¿no? Las universidades parecían todavía, digamos, espacios cerrados a esa diversidad. En la facultad los vemos ya mucho más activamente buscando, apropiándose en realidad de todas las oportunidades que las universidades ofrecen a sus estudiantes, a todos los estudiantes, pero parece que quienes más, digamos, identifican esas oportunidades y las aprovechan en beneficio suyo y de sus familias y de toda la comunidad son los becarios. Entonces ahí es donde los encontramos, por ejemplo, la biblioteca está intensamente utilizada, todos los recursos de la biblioteca intensamente utilizados por ellos, sobre todo, ¿no? Pero otros recursos que ofrecen las universidades también, ¿no? Y entonces lo que vamos a concluir aquí es que son ellos quienes buscan activamente integrarse a la vida universitaria, ¿no? Buscando, digamos, todas las oportunidades que ofrecen esos campus
y aprovecharlos en beneficio del proyecto por el cual han llegado, han venido a Lima, ¿no? A estudiar. Los grupos de amigos son socialmente homogéneos, ¿no? Ya lo decía hace un momento. Básicamente son las relaciones que perduran en el tiempo a lo largo de todos estos años, son relaciones entre jóvenes, chicos y chicas que comparten una situación muy similar. Son todos becarios beca 18 o de una condición similar. En el tercer punto, la siguiente diapositiva, cómo ocurre la integración académica, también aquí es importante hablar de tránsitos, de adaptaciones, de negociaciones que establece el joven o la estudiante con las reglas de juego de aquella universidad y con la cultura universitaria, ¿sí? Nos cuesta mucho, nos resistimos a hablar de adaptación, no nos parece el término más adecuado, nos parece entonces que el más adecuado son las formas como los estudiantes construyen sus propias trayectorias universitarias, ¿no? Y aquí, obviamente, es en esa interacción con la institución universidad. Hay cosas que hay que asumirlas porque más son parte de las reglas de juego, otras no. Por ejemplo, hay una tendencia mucho más fuerte al trabajo grupal, ¿no? Al trabajo grupal. Y parece ser la estrategia que ha permitido a muchos de ellos, sobre todo a los que lograron la meta de hacer los estudios en 5 o 6 años, una clave importante ha sido el trabajo en grupo, ¿no? Se aleja un poco de esta idea del individualismo que a veces parece primar tanto en nuestras universidades, ¿no? Lo que vemos es que efectivamente la estrategia para resolver la nueva demanda académica es la sobreexigencia. Esto trae también problemas de salud, por supuesto que sí, la encuesta nacional también nos los ha mostrado, sobre todo problemas de salud mental y problemas asociados con la salud mental, por la sobreexigencia a la que se somete este estudiante a esa edad, ¿verdad? Y la estrategia es el estudio en grupo, los grupos de estudio, pero con un componente muy fuerte de sobreexigencia sobre la persona, ¿no? Identificamos también una alta motivación intrínseca por el conocimiento, el aprendizaje, el estudio. Y eso también es algo que queremos destacar porque con mucha frecuencia encontramos en la literatura sobre el tema que la respuesta exitosa de los becarios a la demanda académica se debe al temor a perder la beca. Y nosotros encontramos que es razonable un factor de esa naturaleza, pero eso oscurece otro que parece que es muy importante y que es la propia motivación, que es alta, está a un nivel alto, por el estudio, por el aprendizaje de parte de los estudiantes, ¿no? También observamos que hay una capacidad de mirar, evaluar el propio proceso y, digamos, identificar dónde hay fallas y corregir, ¿no? Que es notable a esa edad. Entendemos que eso es necesario comprenderlo en el marco de las trayectorias familiares, ¿no? Nuevamente aquí la familia aparece como un elemento importante para entender y comprender las trayectorias de estos jóvenes. Bueno, acá algunas cifras por si fuera necesario, si esto es público además, está en los informes de Pronavec y de las universidades, proporción de estudiantes de beca 18 en el tercio superior, en el quinto, décimo superior, etc., ¿no? Los vemos también muy activamente presentes en las actividades extracurriculares. Esas trayectorias estudiantiles no se limitan a la respuesta a las exigencias establecidas en los planes de estudio. Hay también una incorporación interesante en actividades extracurriculares como deportes, actividades de responsabilidad social universitaria, voluntariado, la parroquia universitaria, ahí donde existe. ¿Qué nos está diciendo eso? Creo que tiene que ver con esta iniciativa fuerte que desarrollan los propios jóvenes de incorporarse activamente en ese mundo universitario, ¿no? Se incorporan en grupos de investigación muy temprano también, se incorporan como asistentes de cátedra o en la predocencia también muy temprano, y esto hay que destacarlo, ¿no? Significa una capacidad académica también de los estudiantes para lograr luego ser convidados, invitados por profesores para ser predocentes, por ejemplo, asistentes de cátedra o participar en grupos de investigación. Acá es importante concluir que cada universidad, inclusive cada facultad, y eso lo conocemos bien en nuestra propia universidad, es un universo social, ¿no? Que tiene sus propias reglas
y que hay que también identificarlas y que pueden ser facilitadores o factores que dificultan o obstaculizan una inserción plena en la vida académica de cualquier joven universitario, pero ahora nos enfocamos en los becarios de beca 18. Yolanda, Sí. el tiempo. Lo voy a apurar. Voy a correr con las últimas, entonces. ¿Cómo son las trayectorias educativas de los becarios? Esto es cómo los ven los otros agentes, pero ¿cómo son? Dejemos que los propios, ellos mismos hablen de sus, narren sus historias. Para eso tenemos la historieta y los microvideos que ahora luego Iris va a presentar. Pero sí podemos decir algunas cuantas cosas, ¿no? Para cerrar esta parte. De este grupo de estudiantes que acompañamos a lo largo de estos años, algunos han concluido los estudios de la carrera en el plazo dado por la beca, 5 años, ¿no? Estaban en ese momento, el 2018, estaban postulando un trabajo, estaban preparando el trabajo de tesis para la licenciatura. Otros estaban cursando los últimos cursos para concluir, 1 o 3 semestres adicionales al plazo de la beca. Alguno ha descubierto una vocación artística y la desarrolla mientras completa sus estudios de la carrera. Una continúa sus estudios mientras vive la maternidad, no abandonó el proyecto de estudios a causa de la maternidad. Otros trabajan en el campo, en el área, todos, no otros, trabajan en el campo, en las áreas para las cuales estudiaron y no en otras áreas o campos. Dejemos entonces que ellos mismos hablen de sus trayectorias con estas publicaciones que vamos a presentar ahora, que Iris lo hará. Y solo quisiera agradecer, creo que es importante agradecer en este momento a todas las personas que participaron en las primeras fases del proyecto, el 2014 y 2015, a Gonzalo Rivera, Sandra Sañedo, Lucía Ginocchio, Vania Mendiola y Grace Mendoza. Sé que están ahora entre los participantes. También a las personas que colaboraron con mucha calidad en lograr estas publicaciones. Verónica Goyo produjo los microvideos, Esperanza Oré elaboró la guía didáctica que acompaña los microvideos, Felipe Morey creó la historieta, Iris Jave elaboró los documentos, protocolos y recomendaciones que también veremos ahora. Las autoridades de PRONAVE que nos apoyaron, de las universidades también, al vicerrectorado de investigación de la PUC que permitió poder desarrollar la investigación. Pero sobre todo el agradecimiento al grupo de estudiantes becarios que nos permitieron acompañar sus trayectorias a lo largo de estos años. Gracias. Gracias, Yolanda. Entonces, a continuación vamos a tener la presentación de los materiales y documentos basados en la investigación, el protocolo, las recomendaciones, la guía para los microvideos y la historieta, ¿no? Va a estar a cargo de Iris Jave. Ella es investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC y de PUC, y docente de la misma universidad. Es comunicadora por la Universidad de San Marcos, egresada de la Maestría de Ciencia Política de la PUC, y ha realizado diversas investigaciones sobre memoria de la violencia, participación y políticas de reparaciones. Por ejemplo, entre otras publicaciones, tiene una muy interesante sobre la beca Repared, justamente, ¿no? Y ha desarrollado también políticas de comunicación y derechos humanos en diversas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de la Mujer y la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Adelante, Iris, entonces. No te escuchamos, Iris. Está tu micrófono apagado. A ver si te lo puedo prender. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, ya. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas las panelistas. Yo voy a presentar rápidamente 4 materiales más. En total se han producido 5 materiales para este proyecto. Nuestra intención era que la investigación no solamente tuviera como resultado un artículo académico o un artículo en general o un texto, sino que además sirviera para generar algún tipo de impacto o cambiar algo, algunas de las cosas que hemos identificado estudiando las trayectorias de los y las becarias. Entonces, en primer lugar, lo que se hizo fue producir
este grupo de microdocumentales que señaló Yolanda antes, a cargo de Verónica Boyo. Esos microdocumentales, hemos visto el primero al inicio, hay dos más, se han hecho con la finalidad de poder propiciar un material didáctico, pedagógico para los docentes, para el personal administrativo y para las autoridades que están en permanente contacto con estos estudiantes en cada una de las universidades. Entonces, estos microdocumentales han sido resultado de de unos talleres que se hicieron con los propios becarios y becarias para ver qué era lo que se podía contar con ellos. Y estos microdocumentales vienen acompañados de una guía didáctica que quiero mostrarles a continuación. Un momento, si me permite. Estoy compartiendo pantalla, creo ya, ¿no? Sí. Sí, ya. Sí. Ok. Entonces, Quizás podrías ampliar un poquito la imagen para poder sí, verla. cómo no. ¿Ahí se ve mejor? Sí, sí, mucho mejor. Ya, ok. A ver, este es el primer documento, que es el documento de recomendaciones para Pronavec. Este documento en realidad ha sido construido teniendo en cuenta cómo el programa Beca 18 ha ido cambiando a lo largo de los años desde su creación. Ofrece una primera parte, les voy a mostrar solo el índice para no tomar tanto tiempo. Ofrece en una primera parte esos hallazgos principales sobre Pronavec, es decir, cómo está diseñado el programa, que es información que hemos elaborado a partir de la plataforma web de Pronavec, pero también a partir del intercambio o de entrevistas hechas a sus funcionarios y funcionarias. Luego recoge también los hallazgos que tuvimos en la encuesta nacional que hicimos, así como en los grupos focales, y ofrece una serie de recomendaciones generales orientadas a mejorar la arquitectura del programa, ¿no? Entonces tiene recomendaciones institucionales para la propia institución, académicas para ver cómo mejorar la propia provisión de la beca y de gestión. Incluso, según lo que fuimos encontrando, ofrecemos también una serie de recomendaciones para que Pronavec pueda generar un mayor acceso, por ejemplo, de información antes del ingreso a la universidad o al iniciar la universidad, cómo los becarios pueden encontrar una mayor oferta informativa para saber bien las carreras que van a elegir o cómo son los trámites que tienen que realizar. Luego, durante su permanencia en la universidad, y también cuando salen de la universidad, cómo hacer para recibirse la beca, si terminaron en los 5 años, si después todo el proceso de elaboración de tesis, de sustentación, cubre o no, en fin, ¿no? Y también lo que hicimos al final es identificar algunas buenas prácticas en las universidades para poder llevar adelante y también mostrar algunas experiencias que sirvieran a Pronavec, porque nos parecía que como institución del Estado responsable de dar las becas, puede también hacer un monitoreo hacia las universidades que están inmersas en ese programa, que son parte de ese programa, para que puedan mejorar la provisión de servicios educativos y pensar siempre en la figura del becario y de la becaria como una persona que está inserta en un determinado contexto, en una determinada comunidad y que pueda ir incorporando estas prácticas, ¿no? Y entonces ahora les quiero también compartir que elaboramos un protocolo para universidades. Este es el segundo documento. Voy a compartir pantalla también aquí. Porque también hicimos un estudio de cómo funcionaba el programa Beca 18 dentro de las universidades. Esto lo hicimos también, como ha señalado Yolanda, a través de entrevistas a distintos funcionarias y funcionarias, revisión de documentos y reuniones. Entonces, aquí lo que hemos elaborado es un protocolo que está dirigido a las universidades para que puedan tener acciones de mejora a nivel institucional,
la universidad como una institución, como una corporación grande que tiene que adecuar sus oficinas, sus direcciones para poder ofrecer un mejor servicio académicas desde la práctica docente también, pero desde los espacios de tutoría, desde los espacios de relacionamiento con los estudiantes y también en la gestión, ¿no? Porque estamos entendiendo la universidad como una comunidad donde hay 3 tipos de agentes. Estamos hablando de la plana docente, del personal administrativo y de los estudiantes. También proponemos unas acciones de mejora para cada etapa de la universidad, para cada momento en que el becario se va a acercar a la universidad, desde que antes que ingrese, desde antes del ingreso, qué información se puede proveer, cómo es que se le puede recibir o acoger en este nuevo espacio universitario, cuando inicia la universidad, no solamente los trámites, sino también el tipo de relacionamiento que van a tener con el contexto universitario durante su permanencia en la universidad. Por ejemplo, encontramos que había mucha valoración buscando estas buenas prácticas en las universidades de los espacios de voluntariado o de responsabilidad social, ¿no? Entonces también hacemos una recomendación de cómo potenciar mejor esos espacios y al culminar también la universidad y recogemos buenas prácticas en las 3 universidades que son motivo del estudio. Identificamos buenas prácticas, por ejemplo, que se creó una oficina de becas especializada en los becarios de beca 18 y en las becarias de beca 18 para poder atenderles de manera más directa, ¿no? Encontramos, o por ejemplo, que un servicio psicopedagógico fue mucho mejor potenciado y fue pensado para ofrecer un acompañamiento tutorial a los estudiantes, aunque beca 18 ya no ofreciera el financiamiento para la tutoría. Sin embargo, esta universidad siguió ofreciendo el servicio de tutoría. Este es entonces un protocolo pensado para las universidades. Y luego lo que también elaboramos fue, como decía, una guía didáctica que acompañan los 3 videos, los 3 microdocumentales que, como han visto al principio, recoge un poco las trayectorias de los y las becarias. Y entonces esta guía está pensada también para los 3 tipos de público a los cuales nos tenemos que dirigir cuando pensamos en un programa como Beca 18, para los estudiantes, para los docentes y para el personal administrativo. Entonces, en la primera parte, la guía ofrece una información sobre el Programa Nacional Beca 18, qué información relevante tiene que conocer un docente o un trabajador o trabajadora administrativa que se va a encontrar o que se va a enfrentar a la atención de un estudiante becario o una estudiante becaria. La información básica de cómo funciona. Luego, ¿qué nos dice el estudio? Lo que ha explicado muy bien Yolanda en la primera parte. Y luego instrucciones muy precisas de cómo aplicar esta guía, ¿no? Esta guía que ha sido elaborada por Esperanza Oré, una especialista en materia psicopedagógica, nos dice exactamente qué paso seguir. Incluso llega al nivel de sesiones. Se han elaborado sesiones pensadas en los docentes, cuando los docentes tienen que interactuar con los estudiantes becarias y becarios. Se ha pensado en sesiones para los funcionarios o funcionarias administrativas que van a tener a su cargo esta relación, y se ha pensado también sesiones con los propios estudiantes, ¿no? Entonces aquí salen algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el reconocimiento de los becarios y becarias, cómo estos estudiantes han hecho un esfuerzo muy grande para poder estudiar en una universidad, dejando un poco la situación de vulnerabilidad o de pobreza que ha tenido que enfrentar, y ese esfuerzo a veces no es reconocido, ¿no? A veces es más bien invisibilizado. Entonces esta guía intenta recomendar algunas acciones prácticas que permitan ofrecer a quienes se tienen que enfrentar por primera vez o tienen que considerar este tipo de situaciones para poder ofrecer una mejor relación y construir una mejor relación con los estudiantes. Y finalmente, quiero presentar la historieta. Sí, acá estoy. Ya. ¿Se ve la historieta? Sí, ¿no?
La historieta es otro material que fue construido también pensando en cómo divulgar mejor los resultados del estudio y cómo sensibilizar también a la comunidad universitaria en su conjunto, tanto a docentes, funcionarios y funcionarias como a los propios estudiantes que, no siendo becarios, también tienen que estar insertos en esta acogida o en este devenir de nuestros estudiantes becarios y becarias. Y entonces la historieta, elaborada por Felipe Morey con el guión de Yolanda Rodríguez, habla de las tres historias de Beca 18. Nos propone a tres personajes: Laura, una estudiante. Laura empieza así, solo voy a leer esta primera parte. Laura, que vive en las afueras de un caluroso y pequeño pueblo en la costa norte del Perú, muy cerca al mar, ¿no? Entonces, intenta reconstruir desde el principio, desde que Laura o Daniel o Emilio, que son las otras historias que se presentan más adelante. Estas historias están inspiradas en las trayectorias de los becarios y becarias que hemos estudiado. Intentan reconstruir desde el principio de dónde sale una estudiante becaria, de dónde sale Laura, qué aspiraciones tiene, qué contexto tiene, en qué realidad se sitúa, cómo su familia le acompaña en este proyecto educativo, cómo tiene que realizar una serie de esfuerzos para poder postular, aplicar y después encontrar una posibilidad en Beca 18, ¿no? Que si estudia en un colegio de mujeres, qué realidad vive en la costa norte, ¿no? Las dificultades familiares para poder pensar en un proyecto de universidad para su hija, la aplicación, el esfuerzo de estudiar y de poder seguir adelante para poder aplicar, y cómo es el ingreso a Beca 18, el viaje que significa salir de su ciudad para poder llegar a la ciudad, en este caso a la ciudad de Lima, podría ser alguna ciudad principal también en el país, las dificultades en la gestión, en la manutención, todo lo que se ha explicado de manera más sistemática en la primera parte, en el estudio, todas estas dificultades, o el llegar a la universidad y ver con quién se va a encontrar, desde dar el examen, el ingreso, hasta poder vincularse y relacionarse en una universidad, en un contexto que no es el suyo, y adaptarse a un espacio que no es el suyo, ¿no? Esta historieta hecha de manera gráfica, como digo, para sensibilizar y divulgar mejor los resultados de la investigación, tiene como propósito poder contribuir a una mayor comprensión del programa Beca 18, de los becarias y becarias, de las dificultades, pero también de las oportunidades que tienen los estudiantes cuando se incorporan en este proceso, y de los logros que tienen a pesar de todas las adversidades, de todas las dificultades, de los logros que pueden tener y de las oportunidades que implica desarrollarse en un proyecto educativo, tanto a nivel personal como a nivel familiar y colectivo, ¿no? Entonces, solamente culminar para agradecer nuevamente a las y los estudiantes que han participado del estudio, y lo que hemos tratado de hacer es hacer esta investigación que, como narró Yolanda, viene desde 2013, pero que hemos intentado poner la lupa en la manera integral en que una política pública puede llevarse adelante desde la propia mirada de los beneficiarios de esa política pública, ¿no? Y por eso nos parecía importante poder compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Iris. Entonces ahora vamos a pasar a los comentarios de nuestros panelistas. Discúlpenme, estoy un poco resfriado, se me va a veces la voz. Tenemos ahora las intervenciones de nuestros panelistas. Vamos a comenzar con Sofía Wangal. Ella es bachiller en Geografía y Medio Ambiente y ex becaria de Pronavec de modalidad ordinaria. Actualmente trabaja como asistente de investigación en el Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, y es jefa de prácticas en la Facultad de Estudios Generales Letras de la PUC. Ha hecho trabajos también en la Sociedad Geográfica de Lima, en el Centro de Investigación en Geografía Aplicada, SIGA, y en el Centro de Investigación y Tecnología del Agua, CITA, UTEC. Adelante, Sofía. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Para mí es un placer y un honor estar aquí y ver los resultados de un proyecto que, bueno, lo conozco desde que inició, en el sentido de que fui parte de él, ¿no? Y en primer lugar también quiero agradecer a Yolanda por su calidad como investigadora, por el trato que no, bueno, yo creo que hablo por todos los que participamos dentro de la investigación, y nos sentimos bastante identificados con los objetivos que también tenía, ¿no? Esta investigación, conocer más sobre Beca 18. Y en el 2013, que yo ingresé, que fue la modalidad ordinaria, eran los inicios de la beca. Entonces, soy parte también de esta, o he sido parte de la evolución de la beca, desde la virtualización de todos los documentos que hoy ustedes pueden notar que hay en la web. Y nosotros iniciamos con los primeros locales que había en Alfonso Ugarte y los movimientos que había en todo eso. Y las preguntas que nos hacían durante la investigación, personalmente me sentía nuevamente volver a vivir ciertos episodios, y cada vez que era entrevistada durante la investigación, iba cambiando también mi modo de ver las cosas por la experiencia que ya iba teniendo, ya viviendo en Lima, por la experiencia que tenía como estudiante y también ahora no como profesional. Entonces, primero, como les digo, quiero agradecer a todos los que han hecho parte de este proyecto, que la universidad haya también logrado dar también este presupuesto para que se pueda mostrar estos resultados, y yo estoy muy segura de que van a servir muchísimo para que otros profesores, el mismo Pronavec y nosotros como ex becarios y los nuevos becarios puedan entender un poquito más, ¿no? Qué es lo que hoy por hoy se conoce como la tan conocida Beca 18, ¿no? Para mí fue una experiencia muy importante, y volver a leer todas las recomendaciones y las historietas me hace mucho recordar cuando yo conocí también a los que fueron parte de esta investigación, porque eran chicos como yo, o sea, también venían de provincia, venían de una ciudad muy grande como es Lima, y también venían de diferentes universidades, y ahí también el contraste, ¿no? ¿Cuál fue mi experiencia como universitaria en la Católica? Y ellos tenían en la Universidad Ruiz de Montoya, en la UPCH. Entonces, y entre nosotros siempre conversábamos, ¿no? Y decían, no, ¿a ti te pasó esto? No. Y el otro, no. Y, qué raro. Entonces, ese intercambiar y verse en el otro, a veces también me ha ayudado mucho a no sentirme sola y a creer que pues somos todos los chicos que son Beca 18, tienen una experiencia riquísima, y eso es invalorable, ¿no? Tener este contacto. Todos los chicos que han participado, cada uno con sus historias también distintas. Desde el momento que uno postuló a la beca, en los inicios era muy difícil lograr, por eso el tema de los trámites era algo que quizás ustedes van a ver en las recomendaciones, ¿no? Porque era bastante complicado también. Entonces, yo estoy muy contenta de que hayan podido percibir eso y lo hayan colocado en el documento. Estoy muy agradecida también con eso por todo por lo que han logrado, ¿no? Lo otro que también quería compartir era que, bueno, ya no es, o sea, la beca ha ido evolucionando y eso me agrada mucho porque es una forma de que han tomado, ha ido cambiando. Entonces yo estoy segura de que lo que ustedes están recomendando va a servir, y va a servir para que otros becarios puedan mejorar su experiencia como becarios. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque mi hermano menor ahorita es actualmente Beca 18 y no vivió absolutamente nada de lo que yo viví, y eso me alegra mucho porque eso es cambiar y saber saber adaptarse a las nuevas realidades que los chicos necesitan, ¿no? Es cierto, falta mucho, pero yo creo que es una forma también de empezar, y eso me trae mucha alegría. Y también, por ejemplo, tengo mi otra hermana que es beca permanencia. Entonces, yo creo que sí es importante la inversión y las políticas públicas en educación. Mi familia es un ejemplo de eso, en que la educación nos ha cambiado muchísimo, y que parte también de esto
es también las universidades. Entonces ahí también yo voy a tratar de comentar esto porque el rol de la universidad es muy importante. O sea, más allá de que tengan a los becarios y, bueno, y sean formadores, es muy importante el entorno con el cual nos rodean, ¿no? Y al inicio yo sé que hay mucho desconocimiento por parte de las universidades para tratar a los becarios. Tampoco queremos que nos traten distinto, ¿no? Pero sí que sepan, ¿no? Estas dificultades que quizás tienen, ¿no? Yo ahora soy tutora en generales letras, voluntaria también, y también tengo la experiencia de poder tutorear a chicos que son de beca 18 y me siento muy, muy contenta porque los puedo entender, ¿no? Porque por parte de mi experiencia, pero también quisiera que las personas que quizás no han tenido esta experiencia de ser becarios, puedan ser sensibles, y creo que es una de las cosas que también van a ver en el video que yo recomiendo, que los profesores, los alumnos, esa sensibilidad debería ser parte, ¿no? De entender a otros compañeros, a pesar que no sean becarios, pero sí a personas que son migrantes, que viven solos, que tienen que enfrentarse a diferentes situaciones. Entonces yo creo que este estudio lo evidencia mucho porque ha sido bastante tiempo, ¿no? O sea, no es algo que pasó en 2 años, ¿no? Ha hecho un seguimiento de todo lo que nosotros hemos logrado, y créanme o no, cada año de beca era una experiencia distinta, no solo por los cambios de la beca, sino por los cambios en nuestro entorno y también nuestros cambios personales. Entonces, yo creo que entender esa complejidad es crucial para la beca, para mejorar en sus políticas con los becarios, también para mejorar la universidad con los becarios que va aceptando, y los profesores, porque también son parte, no solamente responsabilidad de la universidad. Y ya para cerrar, nuevamente agradecer a Beca 18. Yo sí les comento que al inicio me costaba mucho identificarme como becaria. Yolanda es consciente de eso y es algo que quizás se debe trabajar un poco más, especialmente por el entorno en que tenía, y una de las cosas que mencionan también en el documento es por el tema de la discriminación o la desinformación respecto a lo que nosotros somos como becarios, ¿no? Pero ya con el tiempo no he ido perdiendo eso, a veces me cuesta todavía, por todas las cosas que también y experiencias que ha pasado. Sin embargo, yo sé que este programa va a seguir y debería ese tipo de recomendaciones darles mayor sostenibilidad, ¿no? Para que a futuro beneficie a mucho más personas, jóvenes como y yo creo que va a seguir, ¿no? Muchísimas gracias, y creo que eso es lo que yo puedo comentar. Gracias, Sofía. A continuación tenemos entonces los comentarios de la magíster Ana Núñez Joyo. Ella es actualmente directora del Sistema Administrativo de la Oficina de Gestión de Becas de Pronabec. Adelante, Ana, por favor. Hay que ver lo de tu micrófono. Ya. Ahora sí. ¿Me escucha? Ay, qué bueno. Qué bueno que ahora sí nos podemos oír. En primer lugar, muchas gracias a la Universidad Católica por este impecable esfuerzo. De verdad, nos da gratitud en dos sentidos. Nos da gratitud, por un lado, porque mucho de lo que ustedes han ido recomendando en estos 3 documentos, con mucha alegría y con mucha satisfacción, les comento que ha ido implementándose en todos estos años. Entonces eso nos da tranquilidad de que estamos dando buenos pasos, ¿no? Y lo que habíamos escuchado hace un momento del testimonio de Sofía, ya no es así. Hay algunas cosas que ya han cambiado y probablemente su hermano y su hermana van a gozar otro tipo de experiencias mucho más ricas en su trayectoria como estudiantes, más allá que como becarios. Otro tema interesante que me parece abordado muy sustancialmente es este casi hábitus del becario, ¿no? En este campo, en su trayectoria educativa, que nosotros finalmente vemos la beca como una oportunidad de movilidad social para los chicos. Y claramente en el testimonio de Sofía lo hemos podido ver, cómo la beca ha sido una herramienta para poder dar un salto que probablemente sin el apoyo económico de una beca no hubiese sido posible lograr.
Entonces, ese es el objetivo de la beca 18 y de todas las becas del programa, poder romper esa línea de pobreza y definitivamente el hogar, no solo de Sofía, sino de todos los miembros de su familia, ya no van a ser los mismos, ¿no? Ya se rompió allí probablemente una línea de pobreza con ella y definitivamente la historia va a cambiar notablemente a partir de la trayectoria que ella ha podido disfrutar. En el caso de Beca 18, nosotros ya hemos tenido más de 71.000 becarios a la fecha, de los cuales más de 36.000 ya lograron egresar, ¿no? Probablemente el corte de Sofía, ¿no? En todos estos 9 años de la beca 18, desde el año 2012 hasta la que hemos entregado durante este año, van a tener distintas visiones de cómo se les ha ido acompañando durante toda esta trayectoria. Pero desde el año 2017 hemos hecho algunos ajustes como programa básicos, creo, para poder atender algunos de los elementos que son recomendación de este estudio. Uno de ellos es que si bien se trata de talentos, si bien se trata de chicos muy, muy destacados a nivel cognitivo, eso no es todo. Eso no es todo en un contexto donde hay claras brechas más allá de lo educativo, ¿no? Este campo, ¿no? Donde es un contexto ajeno, distinto, del cual el chico proviene, es necesario atender. Nos preocupó mucho y nos genera un gran desafío la situación que Sofía menciona sobre la discriminación, ¿no? Y ninguno de nosotros que tiene la oportunidad de estudiar fuera se siente de menos cuando dice soy becario. Y no deberíamos pretender que nuestros becarios, hoy por hoy, que estudian en universidades de calidad, se sientan de menos, decir soy de beca 18. Y ese es un tema que nosotros estamos trabajando muchísimo. De hecho, en esta reforma desde el año 2017 hemos creado una oficina que se está encargando ya más allá de si tienes buenas notas, si no has jalado. Eso es importante, pero no es todo. Y esta oficina, que es la oficina de bienestar de los beneficiarios, está cuidando precisamente de esta integralidad de lo que tiene que pensarse las becas. El bienestar socioemocional también de los jóvenes. Y cómo en este entorno nuevo también convergen, como decía Yolanda, no solamente los becarios y sus pares. Hay otros actores dentro de la misma universidad y todo mundo tiene que entender lo que implica ser becario, ¿no? Las recomendaciones que hacen ustedes en este estudio, honestamente, no son solo válidas y relevantes para Pronavec. Voy a permitirme compartirlas con la Dirección General de Educación Superior, porque creo que en un contexto como el actual, donde tenemos migrantes, donde tenemos una gran cantidad de estudiantes con una lengua originaria distinta al castellano, todas las recomendaciones que ustedes hacen son pertinentes en ese tipo de contextos también. Y varios de los contextos que ustedes mencionaban, por ejemplo, de las recomendaciones vinculado a falta de información o falta de acompañamiento, las hemos ido atendiendo. Vamos a retomar algunas de las buenas ideas que ustedes mencionan. Me encanta la idea de retomar las buenas prácticas de acompañamiento que tienen algunas de las universidades, ¿no? Y que es importante, hay que recogerlo y hay que generar quizás espacios entre las propias universidades para que entre ellas puedan dialogar cómo están acompañando a sus becarios, ¿no? Y no quería cerrar mi intervención sin comentar que este componente de la oferta educativa y que claramente el becario pueda decidir qué cosa estudia. Por ahí hay una pregunta que alguien hace en el chat de si los becarios deciden realmente cuál es su vocación por estudiar o tiene que elegir entre la oferta que le brinda el Pronavec. Esa fue una muy buena decisión desde hace algunos años del programa. Ya no hay una restricción por determinadas carreras, porque precisamente el joven, como cualquier otro becario, no tiene derecho a elegir libremente lo que su vocación quiera. Y para ello, para que la decisión pueda ser informada, a todos los postulantes de la beca se les oferta algo que llamamos la plataforma de apoyo y orientación a los postulantes.
¿no? De manera que se les puede compartir no solamente cuál es la oferta educativa, sino también dónde te convendría quizás estudiar. ¿Cuánto podrías tú tener como retorno cuando tú te insertes al mercado laboral si es que estudias esa carrera en tal o en cual universidad? Entonces creemos que dando mayor información a los chicos van a poder tomar una decisión mucho más eficaz, mucho más eficiente y más pertinente antes de poder elegir lo que ellos desean estudiar. Entonces me quedo con mucha tranquilidad de que estamos cambiando en este sentido algunas mejoras ya a 9 años de beca 18, ¿no? Entonces esperamos, Sofía, que tu hermano, tu hermana se lleven una mejor impresión y un mejor acompañamiento de lo que pudimos haberte dado en este momento. Y de hecho es una batería muy rica lo que ustedes nos están compartiendo como recomendaciones que, como les menciono, no solo vamos a hacer nuestro, sino también queremos compartir con otras direcciones del propio Ministerio de Educación. Muchas gracias, Ana. A continuación tenemos las palabras del doctor Benjamín Martí Corena. El doctor Martí Corena es doctor en física por la Universidad de Grenoble y además de su trabajo propio de, digamos, investigación en las ciencias físicas, tiene una larga trayectoria también ocupando cargos importantes relacionados con la investigación. Entre ellos ha sido presidente de CONCITEC, ¿no?, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ha sido vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y ha tenido altos cargos también en el Vicerrectorado de Investigación de nuestra universidad, de la PUC, y actualmente se desempeña como asesor de la presidencia de CONCITEC. Bienvenido, Benjamín, adelante. Benjamín. ¿Qué ha pasado? No está en sala, pasamos a otro. Ya, bueno, no sé qué problema había porque hace un rato lo vi. Bien, entonces pasamos entonces a al siguiente comentario a cargo de Rocío Espinel. Rocío es educadora por la Pontificia Universidad Católica y tiene una maestría en gestión de la educación por esta misma universidad. Es especialista en educación emocional y ciudadanía responsable, en calidad y equidad de la educación por la PUC y la Universidad Francisco Morazán de Honduras y por la GIZ de Alemania, así también como el programa de gobernabilidad y gerencia política del convenio entre la George Washington University, la Corporación Andina de Fomento y la PUC. Actualmente es directora de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la PUC, docente del Departamento de Educación con más de 20 años de experiencia, entre otras muchas actividades vinculadas a la docencia y a la investigación. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Oscar, y unas especiales felicitaciones a Yolanda y a Iris por la presentación que nos han hecho el día de hoy. Yo creo que el título, además de esta investigación, es claro, ¿no? Los desafíos de la inclusión. Y creo que a eso nos lleva la escucha que hemos hecho el día de hoy de su trabajo de investigación. Y yo quisiera rescatar algo muy importante al ver de cerca y al haber conocido de cerca a muchos becarios, y en algunos años atrás, en el cual estuve en la oficina de admisión, tuve la oportunidad de ir a muchos lugares del país muy lejanos a tomar las pruebas, con toda la expectativa que implicaba para estos jóvenes el poder estudiar en una universidad. Yo creo que debemos entender, por tanto, que esta reflexión y los desafíos de la inclusión en su sentido más amplio, ¿no? Y entender ahí a la educación como un eje transformador de la vida de estos jóvenes. Y creo que eso es lo que refleja lo que hemos escuchado hoy, ¿no? Es la transformación de sus vidas, de sus ilusiones, de sus proyectos, ¿no? De todas estas formas como ellos se miraban seguramente en sus propias regiones, y luego cómo a través de una beca desde el Estado, con una política clara de apuesta por la educación que hace tanta falta en nuestro país, ellos logran un cambio. Sin duda observo que hay muchas cosas que mejorar, y que creo que quienes tenemos a cargo las áreas de bienestar o direcciones de asuntos estudiantiles,
como la que yo dirijo a través de la PUC, donde tenemos a todos los becarios muy atendidos, entiendo yo, o intentando que estén muy atendidos a través de la oficina de becas, nos lleva sin duda a retos muy claros y a retos de seguir trabajando. Y de seguir trabajando no solo por una formación académica que puede ser de excelencia, una formación académica que la universidad puede reconocer sólida, sino además de todo un trabajo de acompañamiento. Porque la vida es así, la vida no solamente es competencias profesionales. Yo creo que debemos avanzar y tener como eje, porque los becarios nos lo han dicho en este video inicial, que también está su vida de por medio, sus propios sentimientos y todo este deseo de salir adelante y de no ser mirados como diferentes, sino por el contrario, de sentirse integrados en una sociedad que a veces en nuestro país no brinda oportunidades. Y estos jóvenes, es claro que a eso nos llevan, ¿no? Dame oportunidades de salir adelante, de repente de regresar al lugar donde yo he vivido y he vivido mi infancia, mi adolescencia, y poder aportar por un país mejor. Ojalá que muchos de los becarios de Beca 18 se lancen a ser congresistas, esos congresistas que necesitamos en este país, o que se lancen a ser políticos que nos ayuden a ver muchos otros elementos que van más allá y que hagan apuestas serias, como yo considero que es al apostar por la educación y por la salud. La verdad, yo me animo a partir de este trabajo a hacer esta articulación que mencionaba en algún momento Yolanda, partiendo de la trayectoria de vida ya de estos jóvenes y articularnos en un trabajo por una apuesta de bienestar, una apuesta por su educación emocional, por fortalecer lo que Sofía en algún momento decía, no me he sentido muy cómoda decir que soy una becaria de Pronavec porque de repente me tratan distinto. Eso no nos puede pasar. Al contrario, es un orgullo ser un becario de Pronavec. Y eso a estos jóvenes debemos, desde también en nuestras universidades, llevar adelante y decir, estos jóvenes tienen una oportunidad, ¿no?, de formación distinta probablemente, pero también tienen una oportunidad de mejora de su vida personal y la de sus familias, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos visto, ¿no? Yo creo que además debemos tratar algunos casos de becarios que podríamos considerarlos con algún tipo de vulnerabilidad. El semestre pasado hicimos una tarea de llamar a cada uno de los becarios desde la PUC de Beca 18 para saber cómo estaban, ¿no? La crisis sanitaria nos llevó a muchos retos, ¿no? Y al cuidado, creo, de la salud mental de manera prioritaria. Ya no solo bastaba si tenías un computador, que también fue una necesidad y que había que atenderla, ¿no? Y que Beca 18 les proporcionaba, pero también faltaba el internet, faltaban muchos retos y faltaba además saber si estaban acompañados, porque la familia en este momento de esta crisis sanitaria era fundamental. Entonces ahí volvemos a repensar y a mirar estas reflexiones tan concretas de dejar tu familia tan joven, de sentir que tengo que hacer lazos con los otros que están en la misma condición que yo, y de además de poderse integrar seguramente a la realidad de Lima, que es muy distinta a la de muchos otros lugares. A mí, la verdad, el video inicial me ha sido muy significativo, me vuelve a hacer mirar a estos jóvenes de manera especial, y creo que nosotros en la Dirección de Asuntos Estudiantiles hacemos y procuramos hacer un trabajo cercano a ellos, pero igual creo que hay que mirarlos como únicos, hay que acompañarlos, hay mucho por trabajar en temas de diversidad. Quizás yo puedo tener o podemos pensar que algunas universidades hablan de diversidad, hablan de inclusión, y no solamente es tener un buen discurso, sino que hay que tener acciones concretas, ¿no? Yo creo que hay que, en definitiva, tener claro que debe haber cero discriminación. Yo ahí sin duda eso es algo que tenemos que fomentarlo, pero también tenemos que trabajarlo, ¿no? No basta, como insisto, en tener solamente un buen discurso.
Yo aliento mucho el trabajo y comprometo a Yolanda y a Iris a que quizás más adelante tengamos en la misma Dirección de Asuntos Estudiantiles una exposición de este trabajo, que nos compartan al detalle sus documentos, y creo que eso mismo debería ser en todas las demás universidades que dan becas a través de los programas de Pronavec, porque nos deben llevar a compromisos concretos. Yo la verdad sí, desde un inicio valoré mucho este lanzamiento de estas becas por las oportunidades. Yo soy educador y soy una convencida que la educación, lo vuelvo a repetir, transforma la vida de cualquier persona y genera muchas oportunidades. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Bueno, parece que Benjamín no ha podido conectarse de nuevo. Entonces, estaríamos terminando. Ya varias de las preguntas también han ido siendo respondidas a lo largo de las intervenciones. Y quizás para ir terminando, decir también que este material va a estar disponible en el repositorio de la biblioteca de la universidad. Si no, Yolanda, quizás si podrías explicar un poquito más dónde van a estar estos documentos. Sí, Oscar, gracias. De hecho, ya están en el repositorio de la Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú y están disponibles, son de acceso a cualquier persona interesada. Basta con buscarlos como Beca 18, los van a encontrar en el repositorio rápidamente. Sí, la idea es pues justamente con esta investigación, como han mencionado Yolanda e Iris, que sea útil, ¿no? Que no solamente, bueno, también va a haber más adelante algún artículo académico, eso es, ¿no? Indesligable de nuestra tarea como investigadores, pero precisamente queríamos insistir en esta otra dimensión de la difusión de la investigación, ¿no? Cómo hacer que los resultados de la investigación lleguen justamente a aquellas personas, oficinas, instituciones que están involucradas, ¿no? En este caso en concreto, en este proceso de, educativo de acompañar o, ¿no? A los estudiantes y estudiantes becarios y becarias de Beca 18, pero también en general, como han mencionado en los comentarios, a cualquier estudiante, ¿no? Universitario en general, ¿no? Entonces, esperamos que sean estos materiales de utilidad y pueden acceder, ¿no? También no solamente a los textos escritos, sino también a los videos. Hay unos links en la guía didáctica para acceder a los videos. Son 3 videos, como hemos indicado. Y recordar que por compromiso estos videos no están pensados para ser distribuidos en las redes sociales, sino justamente para aquellas personas que quieran pues, informarse, conocer más y por supuesto para ser utilizado en las universidades, en las aulas de clase también, ¿no? Sofía nos decía que esto es importante no solamente para las autoridades universitarias o para Pronavec, sino también para que los compañeros, las compañeros de estudio, los profesores y profesoras de la universidad también se informen más de lo que implica, ¿no? Las condiciones en que muchos de estos chicos y chicas tienen que estudiar, ¿no? Entonces, nada, les agradecemos su participación en este panel, especialmente pues a nuestras invitadas, comentaristas, y bueno, a todo el público, digamos, que ha participado. Agradecer también por